Muy buenos días, que Dios los bendiga tremendamente. Estamos una vez más aquí, domingo 7 de febrero. Ya es febrero ya, muchachos, para la gloria del Señor, pero vean qué rápido pasa el tiempo. Ya no estamos ni siquiera a principio de año, ya estamos en segundo mes del año, empezando ya la segunda semana. Es increíble qué rápido pasa el tiempo y aquí estamos para la gloria del Señor. Vamos a estar meditando en su palabra, vamos a dar por supuesto un par de minutos hasta que más personas se vayan incorporando. Vamos a dar otra vez unos minutos y esperamos que pronto más personas se puedan unir a nosotros. Vamos a tener que quitar la música al comienzo, les voy comentando, porque después cuando lo subimos a YouTube, entonces siempre hay alguna reclamación de que estamos usando material eh, que está protegido y entonces no, nos cortan el video o una parte del video siempre. Así que para evitar eso pues, y que el video salga íntegramente, pues vamos a eliminar esta parte, porque se podría argumentar y demás, pero eso es otro enredo más. Así que bueno, por la gracia del Señor aquí estamos, vamos a comenzar con un momento de oración y vamos a luego continuar con la palabra del Señor para terminar otra vez con una oración. Eh, Estamos viviendo días interesantes, muy interesantes, días que que tenemos que estar firmes y tenemos que estar seguros de nuestra fe, seguros en quién hemos creído, para que en medio de la tribulación no seamos avergonzados, para que en medio de la tribulación no seamos separados de Dios, o para que no muera nuestro gozo, sino que podamos permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo otra vez en quién hemos creído. Dios es bueno, Dios es grande y vamos a comenzar con una oración. Vamos a comenzar con un momento de oración para que el Señor se manifieste y que nos hable a nosotros. Créanme, todos lo necesitamos. Yo necesito que el Señor me hable, que el Señor eh, pues reanime esa fe que tenemos. De esto venimos hablando ya varios domingos y hoy vamos a continuar con este tema porque creo que la iglesia necesita, la verdadera iglesia necesita este poder del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar y vamos a poner este momento en las manos del Señor y entonces de una vez entramos con el tema del día de hoy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia y todas las cosas lindas y buenas que tú nos das. Gracias, mi Dios, porque te tenemos a ti, porque en medio de nuestra desesperación no nos dejaste solos, mi Dios, no nos abandonaste, sino de que viniste a nosotros. Desde el primer momento en que nuestros padres pecaron contra ti, Padre, tú prometiste salvación y cumpliste en Cristo Jesús. Porque en su cruz, mi Dios amado, su muerte dio vida, mi Rey amado, a todos aquellos que depositan su fe en Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque Él resucitó, gracias porque Él vive, nosotros también podemos declarar que nosotros viviremos, porque Él demostró tener poder sobre la muerte, mi Rey amado, y tener poder sobre la vida, mi Dios del cielo. Padre, gracias por tu gran amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque desde antes de que nosotros naciéramos, mi Rey, tú tuviste a bien, mi Rey del cielo, cuidarnos, protegernos, sabiendo que vendríamos a ti, mi Rey. Tú nos cuidaste y nos protegiste mucho antes de que nosotros te conociéramos, Señor. Padre, estaremos eternamente agradecidos. No tenemos palabras para decirte cuánto te amamos, cuánto te adoramos, mi Rey, por las cosas lindas y buenas que tú nos has mostrado, que tú nos has dado.
En el nombre de Jesús yo te ruego que ese sentir, mi Dios amado, sea también el sentir de todos mis hermanos, que en el nombre de Jesús hoy podamos regocijarnos en tu presencia, en tu bendita presencia, mi Rey. Queremos gozarnos hoy, queremos que nos hables con tu Espíritu Santo, que ministres en nuestros corazones, que hables a nuestros corazones para que cambiemos, para que seamos transformados por el poder de tu Espíritu, mi Dios amado. No queremos una emoción solamente, mi Rey del cielo. No queremos solamente información, mi Rey amado, acerca de tu palabra. Queremos, Padre amado, el toque de tu Espíritu que nos da vida, mi Rey amado, que nos incorpora, mi Dios amado, que nos bautiza, mi Rey del cielo, en el cuerpo de Cristo Jesús y que nos mantiene firmes, vivos, mi Dios amado, para que demos gloria y honra a tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Padre, que este sea el deseo, el anhelo, el sueño de cada uno de mis hermanos y que veamos este sueño cumplirse, mi Rey amado, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Papá, mira que te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, mi Rey amado. No venimos en nuestro propio nombre, sino en el nombre que tú nos diste, mi Rey, en el nombre de aquel que está sobre todo otro nombre, mi Rey amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, a quien tú enviaste y nosotros hemos recibido. Mira, Padre, que somos tu pueblo que ha hecho pacto contigo porque hemos creído en el nombre de Jesús. Mira, mi Rey, que somos tu pueblo, somos tus hijos, que clamamos a ti, mi Dios amado, creyendo, mi Rey, que tú harás estas cosas y que pedimos conforme a tu voluntad, mi Dios. Padre, toca a cada uno de mis hermanos, mi Rey, en esta hora. Toca, mi Dios amado, desde el más joven hasta el adulto, mi Dios amado, hasta el anciano, mujeres y hombres, mi Dios del cielo, en el nombre de Jesús, que hoy puedan despertar a esta gran necesidad, mi Dios, que tenemos de ti, mi Dios, y que podamos buscarte todos los días de nuestra vida, como si verdaderamente fuese el último día que tenemos, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea el honor y la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, mi Dios, y te exaltamos y te adoramos, porque sabemos que recibimos de ti las fuerzas para vivir, mi Dios amado, en la vida, mi Dios amado, para vivirla para ti en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios amado, gracias, mi Rey, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, quiero recordarles que puede dejar sus mensajes y si tiene alguna petición de oración, al final vamos a orar también para que no pierda la oportunidad de que todos nosotros podamos orar por su necesidad. Tenemos en los comentarios, en los mensajes, en los comentarios puede dejar su petición y nosotros con mucho gusto, si no lo hacemos ahora, durante este tiempo, pues después al final yo siempre reviso los comentarios, por supuesto, y vamos a estar orando también en nuestra oración en privado por ustedes y por sus necesidades. Así que no pierda la oportunidad de dejarle saber a toda la iglesia cómo podemos ayudarlo, en qué podemos interceder por usted. Y acuérdese que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que mucho va a poder nuestra oración y más si nos reunimos, si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre un tema que queremos orar, pues con más razón el Señor de los cielos responderá positivamente. Así que no pierda esta oportunidad, deja ahí en sus comentarios siempre su petición de oración, dele like al mensaje para que más personas lo vean, compártalo en su muro también para que cada vez más personas puedan escuchar estas palabras, se puedan escuchar acerca de Dios y no se pierda la oportunidad de ser instrumento en las manos de Dios para llegar a la vida de mucha otra gente. Así que aproveche una vez más esta oportunidad de hacerle llegar este mensaje a todos sus amigos y personas que conoce de Facebook en general. Amén. Acuérdense que más tarde también lo vamos a estar subiendo a YouTube para que lo vea ahí también y que podamos llegar a mucha más gente. Esto es algo importante, hermano. Queremos llegar a cuanta gente sea posible por todas las vías posibles que tengamos a nuestra disposición. Amén, para que el Señor se glorifique y su palabra sea escuchada. Así que si usted piensa que vale la pena, ya sabe, dele like, comparta en todas las plataformas que tenemos disponibles
y ya pronto vamos a seguir aumentando porque queremos llegar al mundo entero con este mensaje. Amén. Les recuerdo rapidito antes de entrar en el tema de hoy que venimos hablando acerca del avivamiento. Yo pienso que este es un tema muy importante, hermanos. Se los he dicho en varias ocasiones. Necesitamos, la iglesia de estos últimos años necesita la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos dé vida para que nosotros podamos mantenernos en la fe, vivos, con esa efectividad que solamente el Espíritu Santo nos puede dar, pero además para que a través de nosotros podamos llegar a mucha otra gente. De eso hablábamos la semana pasada cuando veíamos este avivamiento que hubo en aquella cárcel, ¿se acuerdan? Donde estaba Pablo y donde estaba Silas, y ellos estaban orando, estaban teniendo un culto de avivamiento, porque estaban orando, estaban cantando himnos y estaban cantando de forma tal que toda la cárcel se enteró que ellos estaban cantando y que ellos estaban adorando al Señor. O sea, estaban en un culto verdaderamente pentecostal. Ahí no había restricción de palabras. Me acuerdo a propósito de que recibimos en esta semana la triste noticia, bueno, triste entre comillas, la noticia de que el adorador Jaime Murrell murió en esta semana a raíz del corona. Una cosa que él dijo, les recuerdo que nosotros tuvimos el gusto de tenerlo por acá, por Suecia, en un par de ocasiones. Una de ellas vino a nuestra congregación, y cuando vino a nuestra congregación en un mensaje, yo recuerdo que una de las cosas que él nos dijo es que hacía hincapié de que se podía alabar a Dios de esta forma, porque Dios, decía él, no es nervioso, Dios no va a asustarse por sus gritos, ni mucho menos, así que no hay problema, a Dios se le puede adorar. Y esto mismo era lo que estaban haciendo Pablo y Silas, estaban adorando voz en cuello, ¿verdad? De forma que toda la cárcel escuchó, y esto trajo un avivamiento local en ese momento que trajo consigo no solamente la liberación de Pablo y de Silas, sino también de todos los demás presos que habían en ese lugar, y se convirtió hasta el carcelero con toda su gente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos buscando, un avivamiento, hermanos, que afecte no solamente que afecte nuestras vidas de por sí, pero que también podamos llegar con este avivamiento a la vida de mucha otra gente, que podamos llegar con la palabra, con el poder, la vida del Espíritu a mucha otra gente y afectarlos para bien, que ellos puedan también recibir del Espíritu Santo la vida que ellos también necesitan. Esta serie la habíamos comenzado leyendo el Salmo 85 y hoy quiero volverlo a leer para refrescar la mente, y porque aquí quiero hablar de la clase de avivamiento que necesitamos precisamente, porque hay algo bien interesante con este salmo y se los voy a comentar en cuanto leamos el Salmo 85. Dice así, Salmo 85, lo vamos a leer todo, y en mi Biblia tiene el título de súplica por la misericordia de Dios sobre Israel, y es un salmo de esos salmos que no fue escrito por David. Son pocos, pero hay algunos, la mayoría fue escrito por él, pero bueno, este es uno de los que no fue escrito por David. Dice, a partir del versículo 1, dice así, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Selah. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restauranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra.
La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Este es el Salmo 85. Y una vez más, pienso que estamos tremendamente necesitados de un avivamiento, tanto en el plano personal como en el plano a nivel de iglesia, especialmente, no me cansaré de repetírselos, hemos estado sometidos a una prueba por algún tiempo. Hemos estado sometidos a un... Y no solamente hablo en el tema relacionado al corona, sino todas las otras consecuencias que esto trae. Algunos han perdido el trabajo, yo no, gracias a Dios, pero algunos han perdido sus trabajos, algunos tienen que quedarse en casa varios días de la semana y quizás el ingreso mengua un poco. No sé, han sucedido tantas cosas en torno, o como consecuencia, mejor dicho, del coronavirus, del COVID-19. Y estamos viendo cuando leemos la palabra de Dios que no es solamente esto, la iglesia de Dios constantemente está siendo sometida a prueba. En el ámbito personal, muy aparte del coronavirus y demás, quizás, o sé de hecho de algunas personas que están siendo sometidas a una prueba quizás en sus trabajos, en sus familias y demás. No puedo entrar obviamente en los detalles, pero lo importante de todo esto es que de una forma u otra hemos estado sometidos, se nos está zarandeando, por así decirlo, en algún momento. ¿Se acuerda aquella vez en que Jesucristo se acercó a Pedro y le decía a Pedro que Satanás los ha pedido para zarandearlos a ustedes, para estremecerlos, para probarlos, en otras palabras, para someterlos a una prueba, ¿verdad?, que los hará estremecer? Pero no se preocupen, porque yo he orado para que su fe no falte. Y esto es importante, que en medio de la prueba, en medio del conflicto, en medio del problema, no podemos, en medio de la tormenta, permitir que nuestra fe nos falte. No nos puede tomar la prueba delicados de salud en cuanto a la fe, por así decirlo, porque entonces sí que estamos fritos. Por eso, cuando arrecia la prueba, cuando viene el problema, necesitamos entonces aferrarnos con más poder, con más energía a nuestra fe, a nuestro Señor, para que la fe, mejor dicho, para que la prueba traiga consigo el bien que Dios intenta darnos. Quiero decirles una cosa. Lo que muchas veces nosotros tomamos como una tribulación, quiero decirles que para Dios, con los ojos de Dios, es más bien, o visto desde el punto de vista de Dios, es más bien una prueba. Pero la prueba siempre tiene algo positivo, siempre tiene algo yo quiero que entienda lo siguiente: cuando Dios permite la prueba, cuando Dios envía una prueba sobre nuestras vidas, lo importante en todo esto es que tenemos que entender de que la prueba no es para destruirnos, la prueba no es para hacernos retroceder, sino todo lo contrario. La prueba es para perfeccionarnos, la prueba es para cambiar nuestro carácter, la prueba es para atraernos más a Dios, y eso es lo que estamos necesitando nosotros hoy en día. Algo tiene que haber después de la prueba que nos va a traer gozo, que nos va a traer libertad, que nos va a traer perfección, que nos va a traer una comunión más profunda con Dios, y eso es lo que tenemos que mirar. Hablaba en la semana con alguien que está atravesando algunos problemas y yo le decía que mantuviésemos que imitemos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo pasó toda la humillación de los escupitajos, los golpes, los latigazos, la corona de espinas, la crucifixión misma. Todo lo pasó, lo venció
porque tenía, según Hebreos capítulo 11, los ojos puestos en el gozo que venía después de la cruz, en lo que iba a suceder después de la cruz. Nosotros podemos hacer hoy exactamente lo mismo. Podemos tener la vista puesta en lo que va a producir la prueba. Y quiero que sepa que necesitamos estar firmes no solamente para vencer esto que estamos atravesando en este momento, sino que quiero que entienda de que las cosas, si estamos verdaderamente como pensamos, si yo estoy completamente seguro de esto, es de que estamos en los últimos tiempos. Y quiero que entienda de que las cosas no van a mejorar para la iglesia. Ya vemos cómo la iglesia se están sentando ciertas bases alrededor del mundo para que el que predica lo bueno, para el que defiende la moral cristiana, para que el que defiende la cristiandad sea echado a un lado, sea inclusive discriminado precisamente por sus convicciones, por lo que predica, ¿verdad? Y más tarde puede inclusive llegar a ser perseguido. Son cosas que se están tejiendo detrás del telón, son algunas leyes que se están aprobando en algunos países que van a propiciar que nosotros no seamos bien vistos cuando prediquemos, cuando por mucha razón que tengamos, y de hecho la tenemos, pero que van a propiciar de que no seamos bien vistos y que luego lleguemos inclusive a ser discriminados y, como dice la Biblia, inclusive más adelante también perseguidos. De hecho, la iglesia cristiana es perseguida hoy en día en muchos países, pero aún en estos países que han sido tan bendecidos por el cristianismo como es Europa, como es América, entonces se le está dando la espalda a aquellos valores que nos llevaron a ser la sociedad que somos hoy en día, la sociedad en que vivimos hoy en día. Y en todo esto necesitamos entonces estar firmes en la fe, pero no solamente firmes, sino creciendo en la fe, creciendo en nuestra comunión con Dios. Y eso es de lo que se trata un avivamiento. ¿Ok? Lo que necesitamos es a Dios obrando en la iglesia y obrando a través de la iglesia, obrando en la iglesia para traernos a ese nivel de madurez que nada nos haga retroceder, para que nos lleve a ese nivel de madurez, de entendimiento, de comprensión y de experiencias con Dios, que así lo niegue quien lo niegue, nosotros no vayamos a retroceder de nuestra fe. ¿Okay? Se están dando cosas en el mundo que al que lo agarren mal parado lo van a hacer retroceder. Por eso es que Pedro nos decía que nosotros no podemos seguir siendo niños llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, y eso es de eso es de lo que estamos hablando, hermanos. Especialmente en este tiempo que no nos estamos congregando en la iglesia como un cuerpo, precisamente a raíz del coronavirus y demás, y las restricciones que tenemos de reunión, pues con más razón necesitamos, hermanos, apartar tiempo para crecer espiritualmente delante de Dios, para orar, para leer la Biblia, para acercarnos más a Dios personalmente, hermanos. Amén. Alguien describió el avivamiento como un regreso al primer amor que nos da y que da como resultado la conversión de muchas otras personas, de los pecadores. Y de esto quiero hablarles un poquito en este día. Necesitamos un avivamiento que resucite a la iglesia. Ahora bien, cuando hablamos de resurrección, quiero especificar aquí un detalle, y es de que se sobreentiende que es algo o alguien que ha muerto y que vuelve a la vida. Yo no creo que la iglesia de por sí esté muerta, yo no creo que esté muerta, pero cuando hablamos de resucitar o de reavivar, mejor dicho, sería una mejor palabra, a lo que nos referimos es, si pensamos en un fuego, ¿verdad?, que se está apagando, que ya no queda mucho de ese fuego que quizás un día fue, y que necesitamos entonces reavivarlo para que cobre más fuerza. A eso nos estamos reviviendo, porque cuando hablamos de resurrección
hablamos por supuesto de muerte y regreso a la vida. Yo no creo que la iglesia esté muerta, pero sí creo que el gozo de muchas personas ha muerto. Sí creo que la entrega, la comunión con Dios de muchas personas está prácticamente muerta. Entonces, en ese sentido necesitamos resucitar esas cosas, las cosas buenas que un día tuvimos con Dios. Necesitamos una resurrección en nuestra comunión con Dios. Yo creo que muchas personas hoy en día están necesitados precisamente de resucitar su comunión con Dios. Otra vez, no me refiero a que la iglesia esté muerta, no quiero malas interpretaciones en esto, porque la iglesia verdadera siempre está viva, siempre algo está sucediendo en la iglesia verdadera, pero hay cristianos que como individuo hoy necesitan un avivamiento que resucite su comunión con Dios, que resucite su vida de alabanza, de adoración, que resucite sus momentos de oración, sus momentos de lectura bíblica. Necesitamos resucitar esas cosas que hemos perdido por el camino, por la dilatación de esta prueba que desgasta nuestras fuerzas muchas veces y que nos deja a nosotros muchas veces sin fuerzas. Que necesitamos un avivamiento espiritual que ponga a los santos en acción, que nos recuerde que tenemos que predicar, que tenemos que hablarle a la gente porque Cristo viene verdaderamente pronto. Que un avivamiento, que el mundo note el cambio una vez más, que note la vida que fluye a través de nosotros y que quiera beber de esa agua que nosotros hemos bebido. Necesitamos este tipo de resurrección. Otra vez, por las cosas que sabemos que vienen a continuación y por las que estamos pasando en este momento, necesitamos aferrarnos a Dios de manera que vivamos verdaderamente la vida cristiana tal y como Dios lo intentó desde el principio, tal y como Dios lo quiere desde el principio y que nunca debimos haber dejado. Amén. Entonces necesitamos, imagínese por un momento, antes de entrar en el siguiente punto, imagínese todo lo que puede acontecer si usted resucita esa vida de oración, de devoción a Dios, esa vida de lectura de la Biblia, de vivir la Biblia, de que esa vida en que los milagros de la Biblia no sean cuentos del pasado, historias del pasado, anécdotas de cosas que le pasó a aquella primera iglesia, sino que sean algo de su vida cotidiana. Yo pienso que la comunión que ellos tuvieron hace años atrás, que tuvo la iglesia, que a veces nos referimos a ella como la iglesia primitiva, pero ese avivamiento que ellos vivieron, esa comunión con Dios que ellos vivieron, nosotros la podemos tener. Escúcheme, no está prohibida, no era exclusiva para ellos, era para todo aquel que creyera en el nombre de Jesucristo. Nosotros podemos tener esa comunión, pero necesitamos creer, hermanos, que podemos y que necesitamos, a veces pienso que lo que necesitamos es estar desesperados por ellos, por el avivamiento, estar desesperados por el Espíritu Santo, por el toque del Espíritu Santo que nos dé vida. Creo que a veces lo que más necesitamos es precisamente esa desesperación, porque mientras no entendamos la necesidad que tenemos de esto, pues no lo vamos a hacer una prioridad y por lo tanto tampoco lo vamos a buscar. Y si no lo buscamos, si no tenemos hambre, si no tenemos sed de estas cosas, pues malamente no los va a poder Dios. Pero usted imagínese nada más por unos segundos qué ocurrirá si usted busca al Señor como lo buscaba Pablo. Si usted lo busca como lo buscaba Pablo en esa celda en que tanto lo necesitaba. Si usted lo buscara como Pedro lo buscaba cuando estaba, como clamaba a la iglesia cuando necesitaban del poder de Dios. Si usted como ellos busca, clama y toca la puerta, imagínese lo que pueda suceder, hermanos. Imagínese lo que pueda hacer Dios a través de usted para bendecir a su familia, a sus vecinos, a sus amistades, a sus compañeros de trabajo. Pueden ser tocados por el Espíritu Santo
a través de usted. Usted puede ser un instrumento a la altura de Pablo, a la altura de Pedro. No hay nada que lo pueda impedir, porque el mismo Espíritu y el mismo Dios de ellos es el Dios nuestro. Es el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Así que no podemos pensar en otra cosa. Creámosle a Dios que Dios quiere ese avivamiento en nuestras vidas y busquémoslos. Ahora, necesitamos ese avivamiento que atice el fuego, el fervor por Cristo que teníamos antes, el fervor por la comunión con el Espíritu Santo. Quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes, tómese un par de segundos, unos 5 o 6 segundos para meditar en esta pregunta que les quiero hacer? ¿Cuántos de ustedes pueden hoy en día mirar hacia atrás, recordar el pasado y recordar mejores días en su comunión, en cuanto a su comunión con Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden recordar momentos mejores en cuanto a su comunión con Dios de los que están viviendo hoy? Yo creo que muchos de ustedes y muchos de nosotros, para incluirme a mí también, podemos recordar grandes momentos en Dios, momentos en los que Dios nos tocó y nos hizo estremecer, nos hizo vibrar de emoción, de alegría, de gozo, en el que quizás Dios se expresó o trajo una profecía a través de nosotros, o trajo una palabra de aliento a través de nosotros que afectó a muchas otras personas, o quizás nos usó para traer a alguien a Cristo Jesús, o quizás vivimos un momento de comunión con Dios en la oscuridad de nuestra habitación en secreto, en la intimidad de nuestra habitación, que hoy recordamos con gran anhelo, que hoy recordamos con gran deseo, y quisiéramos tener eso como lo hicimos en aquella ocasión. Quisiéramos tener experiencias como las que tuvimos, o quizás aún más profundas. Tómese unos segundos y recuerde esa experiencia que usted vivió con Dios y cómo fue, usted se sintió. Si esa experiencia fue mejor que lo que usted está viviendo hoy en Cristo Jesús, quiero que sepa que usted tiene una gran responsabilidad de volver a la comunión con Dios. Porque esos tipos de experiencias que vienen con la comunión profunda e íntima con Dios son para todos los cristianos. A ver, la intención de Dios es que nosotros estemos constantemente en un proceso de crecimiento. No es que nos estanquemos, no es que nos desviemos, no es que volvamos hacia atrás, no es que dejemos o abandonemos totalmente el camino. La intención de Dios es que estemos constantemente creciendo en la comunión con Dios, que estemos constantemente creciendo en nuestra relación y en nuestras experiencias con Dios, que nos hablen, que nos muestren, que nos guíen, que nos muestren el corazón de Dios en esta vida. Si nosotros hoy podemos recordar momentos mejores que los que estamos viviendo ahora en Cristo Jesús, quiero que sepa, hermanos, que tenemos una gran responsabilidad de volver a la comunión con Dios. Tenemos que volver a esos días de entrega total a Dios, de entrega incondicional a Dios, que nos restaure a esa comunión que provocó en su momento todo ese avivamiento. Dios es grande, hermanos. Dios es grande. Dios es bueno. Dios nos recibe cuando volvemos a Él. Dios nos recibe cuando lo buscamos a Él. Cuando intentamos reavivar nuestra comunión con Dios. Escúcheme, todo lo que Dios ha hecho es para poder tener comunión con nosotros. Dios preparó la tierra para poner en ella al ser humano, e hizo al ser humano para que podamos tener comunión con Él. Nos hizo de forma, no nos puso un espíritu en vano, no nos puso un espíritu en balde, sino que nos hizo seres espirituales para que podamos comunicarnos con Él, porque esta fue siempre su intención. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere que tú lo conozcas a Él y Él conocerte a ti.
y revelarse a ti de una manera íntima, privada. Dios quiere caminar contigo de la mano. Si tú clamas a Él, si tú clamas a Él, si tú le pides e insistes, Dios pronto abrirá la puerta y podrá responder a tu petición. Dios va a entrar, mejor dicho, por tu puerta, va a establecer su relación contigo una vez más, la va a fortalecer, la va a avivar y tú vas a poder vivir otra vez tus mejores días. Para el cristiano tenemos que mirar esto con esperanza, tenemos que mirar esto con fe, sabiendo de que Dios quiere tener comunión conmigo. Entonces pues yo voy a buscarlo porque yo sé que mi Dios me ama y mis mejores días están todavía por delante, hermanos. No son los que pasaron. Si sus mejores días usted cree que está en el pasado, y quiero que sepa que agarrado de la mano del Señor, sus mejores días están por delante siempre. Pero usted tiene que vivir agarrado de la mano del Señor, buscando su presencia, buscando la comunión con Él. Y entonces sus mejores días no van a estar en el pasado. Sus mejores días estarán siempre delante de usted. Necesitamos necesitamos un avivamiento que reconstruya esa comunión quebrantada con Dios. Hay un versículo en Gálatas capítulo 5 en el que Pablo, o Dios a través de Pablo, le hace una pregunta muy interesante a los Gálatas, a la iglesia de Gálatas, y les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Necesitamos, hermanos, hoy recapacitar sobre esas cosas que nos han ido enfriando, que nos han ido alejando de Dios. Pablo hacía a la iglesia de Gálatas recapacitar, pensar en estas cosas. Ellos habían comenzado la iglesia en el poder del Espíritu Santo y ahora estaban volviendo, o mejor dicho, estaban siendo guiados hacia la ley de Moisés. Y Pablo les decía: ustedes, habiendo empezado en el Espíritu, van a terminar en la carne, porque la ley se trataba precisamente de tratar de alcanzar logros mediante el esfuerzo personal, mientras que la fe en Cristo Jesús, la gracia, se trata de alcanzar, no de alcanzar yo, sino de recibir yo lo que Cristo ganó para mí. Entonces, aunque yo no lo merezca todavía, ¿verdad? Pero voy a vivirlo en gratitud a Dios, pero no por mis propios esfuerzos, sino por lo que yo recibo de Jesucristo, gracias a su misericordia. Eso es la gracia, el don que nosotros no merecemos porque no nos los hemos ganado, pero que los recibimos de parte de Dios por los méritos de Cristo Jesús, mientras que la ley era el esfuerzo humano por alcanzar las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y Pablo les decía: si ustedes empezaron por la gracia, ustedes recibieron la gracia, ustedes recibieron el Espíritu por la gracia, por Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, y ahora van a dejar eso para volverse a la ley, para irse a la ley y tratar de ganarse las bendiciones por el esfuerzo de ustedes, por la ley. Nada nosotros podemos alcanzar. Así que la pregunta que les hacía es muy válida: ¿qué fue lo que los estorbó? Mediten por unos minutos qué fue lo que los hizo alejarse de Dios, dejar la gracia y buscar la ley, buscar la justificación, que es inalcanzable, dicho sea de paso. Y en el caso de usted, amigo, medite por unos momentos qué fue lo que lo alejó de su comunión con Dios. Fue que dejó se creyó usted que era suficiente usted para conseguir lo que necesitaba, para vivir una vida sin Dios. ¿Se cree usted que que no necesite a Dios en su vida? ¿O qué fue lo que fue alguna experiencia quizás molesta? Se enojó con Dios por alguna razón, o fue simplemente dejando de hacer lo bueno, lo correcto, dejando la oración, dejando el ayuno, poco a poco. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que nos estorbó a nosotros y que provocó que de hecho que nos fuésemos apagando
poco a poco alejándonos de esa comunión ideal con Dios, de esa comunión profunda e íntima que podemos tener todos nosotros hoy en día. Medite por unos segundos qué fue lo que le hizo a usted enfriarse y apartarse de la comunión con Dios o dejar a un lado la comunión con Dios. Hermano, sea lo que sea, yo quiero que entienda lo siguiente. Necesitamos este avivamiento que nos lleve de vuelta atrás, que nos lleve de vuelta a la comunión con Dios, porque si algo nos va a hacer estar firmes en este momento de prueba, es precisamente la comunión con Dios, íntima, profunda, certera y efectiva. Es lo que nos va a hacer permanecer en la fe cuando llegue el momento de la prueba. Si usted no es de los que está en prueba en este momento, quiero que sepa que tarde o temprano su fe va a ser probada y va a necesitar permanecer firme en esa fe. Este es el momento de buscar a Dios. Este es el momento de restaurar la comunión quebrantada con Dios. Este es el momento de volver atrás, de volver a clamar a Dios para que no seamos estremecidos a la manera que, o mejor dicho, estremecidos hasta el punto que dejemos de lado nuestra comunión con Dios. Necesitamos un avivamiento que afecte verdaderamente nuestra vida para bien, que nos acerque a Dios. Necesitamos un avivamiento en el que el Espíritu Santo pueda fluir en nosotros y a través de nosotros verdaderamente. Necesitamos un avivamiento que restaure el gozo cristiano. Y esto viene a raíz precisamente de lo que les acababa de decir hace unos instantes, cuando les decía de que note por unos segundos que una vez que usted se comienza a alejar con Dios, el gozo de su comunión con Dios, el gozo que viene a raíz de su relación con Dios va menguando cada vez más. El gozo de la vida en general va menguando porque usted ya ha probado el gozo verdadero, usted ya ha probado la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera justicia. Usted lo ha probado, usted sabe lo que es eso. Pero si poco a poco se va enfriando, si poco a poco se va alejando de Dios, quiero que entienda, recapacite por unos instantes y analice, póngase un termómetro espiritual, por así decirlo, y analice cómo está su gozo, cómo está su paz para con Dios, para con sus hermanos, cómo está su justicia, cómo se siente usted delante de Dios. Yo me encuentro a veces con cristianos de que no quieren ni siquiera orar porque les avergüenzan, porque sienten que el cielo está cerrado para ellos y es precisamente porque han perdido la comunión con Dios. Qué importante es, hermanos, que no dejemos de hacer las cosas. Bueno, yo quiero decirles que con respecto porque muchas veces nos alejamos de Dios y es porque necesito hacerles una aclaración. Cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios y cuando nosotros dejamos, hermanos, de la comunión con Dios y empezamos a alejarnos y nos empezamos a enfriar y nos empezamos a morir, por así decirlo, internamente en los asuntos espirituales, comenzamos a alejarnos de Dios y terminamos quizás totalmente fríos o tibios, que es lo mismo o peor. Quiero que entienda una cosa, hermanos. Estamos realmente pecando. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Mire, hay pecado por comisión y hay pecado por omisión. Pecado por comisión es aquellas cosas que Dios dice que no hagamos y nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando Dios dice, no mentirás, no dirás falso testimonio y nosotros mentimos. Eso es un pecado por comisión. Yo he practicado el pecado porque he hecho algo. Eso es pecado por comisión. Pero existe también, y muchas veces nosotros no le prestamos atención, pero existe también el pecado por omisión. Y es cuando no hacemos,
lo que Dios dice que tenemos que hacer. Por ejemplo, la Biblia dice, orando en todo tiempo, que oremos, que presentemos siempre, constantemente nuestra ansiedad delante del Señor. Cuando nosotros no oramos en todo tiempo, estamos pecando también, porque es un mandamiento de Dios. Otro mandamiento de Dios que a veces ignoramos es honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Eso es una orden que Dios nos está dando de algo que tenemos que hacer. A veces Dios dice, no vas a hacer esto. Otras veces Dios dice, haz esto. Haz algo. Cuando nosotros desobedecemos, estamos pecando, así sea por comisión o por omisión. Omisión es cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, orar, honrar a nuestros padres, etc. Cuando no hacemos lo que Dios nos ordena hacer, eso es tan pecado como mentir, eso es tan pecado como robar, eso es tan pecado, hermanos, como cualquier otro pecado que a usted se le pueda ocurrir en este momento. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tómese unos segundos para meditar en esas palabras. Si usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, usted está pecando. Nosotros hoy en día necesitamos y sabemos que necesitamos volver a nuestra comunión con Dios, que necesitamos orar, que necesitamos leer las Escrituras, que necesitamos de nuestra comunión con Dios, avivar el fuego de la pasión por nuestro Señor. Si no lo estamos haciendo, hermanos, estamos en pecado, porque Dios quiere verdaderamente y nos manda a que oremos, a que escudriñemos su palabra, a que vivamos en una eterna comunión con nuestro Dios. De hecho, ese es el propósito. Y estas cosas, hermano, escúcheme, quizás no fue que pecaste, quizás no fue que robaste o que mentiste o que fornicaste, quizás es que simplemente has dejado la oración, te es pecado y el pecado inevitablemente te va a robar el gozo de tu salvación, te va a robar el gozo de la comunión con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo estás tú hoy en cuanto a eso? ¿Cómo está tu gozo? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Si no está bien, otra vez, si los días mejores son los que están detrás de ti, tenemos un grave problema. Hemos caído en el pecado de no buscar a Dios, de no orar, de no vivir en comunión perfecta e íntima con Dios. Y eso nos es pecado, hermanos. Porque Dios verdaderamente quiere y ordena que lo busquemos verdaderamente todos nuestros días. Amén. Con estas palabras quiero terminar. Recuerde lo siguiente, Nehemías 8:10 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nuestra fortaleza, hermanos, está en esa comunión con Dios que nos da gozo, que nos da paz, que nos da el valor y el poder que necesitamos para vivir la vida cristiana nosotros mismos y para afectar la vida de todos aquellos que nos rodean. Hermanos, no podemos seguir en este pecado. Es tan pecado como cualquier otro pecado que a usted se le pueda ocurrir. No podemos vivir sin oración, no podemos vivir sin buscar la palabra, no podemos vivir sin obedecer a todo el mandamiento de Dios. No podemos vivir, hermanos, de forma que nos estemos constantemente apagando, constantemente alejándonos de Dios. Hoy Dios quiere que tú dobles rodillas, que busques su rostro y que restaures tu comunión con Él, que restaures tu relación con Él, de modo que vivas una vez más tus mejores días, que vivas una vez más tus mejores momentos. Dios tiene grandes cosas para ti que todavía no has recibido, quizás porque lo has estado dejando, porque has estado siendo negligente en tu vida de oración, en tu comunión con Dios, en tu búsqueda de esa comunión íntima y privada con Dios. Hermanos, esto es pecado. Si no lo estamos haciendo, es pecado y tenemos que dejarlo a un lado. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que
verdaderamente volver a la comunión con Dios y volver a vivir nuestros mejores momentos y volver a vivir nuestros mejores días. ¿Sabes qué? Dios está dispuesto. ¿Estás tú dispuesto? Dios quiere. ¿Quieres tú? ¿Estás verdaderamente desesperado por la comunión con el Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo quiere. La Biblia dice que el Espíritu Santo lo anhela celosamente. ¿Lo anhelas tú? ¿Lo deseas tú? Entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que poner manos a la obra y no dejarle la oración al pastor y al anciano o al líder o a fulanita o a menganita que después de todo les gusta. No, es contigo. Tú quieres la comunión con el Espíritu Santo, tenemos que buscarla entonces. Tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que orar, tenemos que buscarlo. Y entonces Dios se va a manifestar a nosotros. Dios se va a manifestar a nosotros y a través de nosotros. Que Dios te bendiga. Vamos a orar y esto quiero que hagamos, hermanos. Que no sea una emoción del domingo en la mañana, sino que sea una determinación en su corazón. Buscar a Dios por el resto de su vida, todos los días de su vida. Amén. Que sea una determinación firme que usted tome a partir de ahora, todos los días. Tomemos la decisión de todos los días buscar el rostro del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo elevo a ti un clamor, elevo a ti mi petición, mi Dios amado, porque sé la necesidad que tienen mis hermanos, porque yo también tengo esta necesidad de crecer en ti todos los días de mi vida, de buscar tu rostro todos los días de mi vida, Señor del cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos volvemos hoy a ti, sabiendo de que de ti, mi Dios amado, podemos recibir, mi Dios amado, esta vida que necesitamos, Señor amado, este poder que necesitamos en esta hora, la gloria de tu Espíritu Santo en nosotros, obrando, mi Dios amado, en nosotros para restaurar nuestra comunión contigo, mi Dios amado, para crecer en nuestra relación contigo y no solamente eso, sino, Señor, también a través de nosotros, para que tu Espíritu Santo una vez más pueda fluir, para que una vez más podamos tener palabra fresca, mi Dios amado, a quien lo necesite, que una vez más, mi Rey del Cielo, podamos tener, mi Dios amado, el poder, mi Dios amado, de la frescura, de la unción del Espíritu Santo para hablarle al corazón de mucha gente, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, queremos, mi Dios amado, queremos volver a ser instrumento útil en tus manos, mi Dios, para alcanzar y ser de bendición para mucha gente, mi Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo dejo en tus manos a tu iglesia, mi Dios, para que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, Señor del cielo, y que podamos, mi Rey de la gloria, volver a vivir nuestros mejores días. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos experimentar una vez más, Señor amado, el gozo de tuyo, mi Dios amado, en nuestras vidas, que es después de todo nuestra fortaleza, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesucristo, a ti sea el honor, a ti sea la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Padre, síguete moviendo, mi Dios amado, a través de esta palabra, mi Dios amado, en el corazón de mis hermanos, para que ellos te conozcan, para que ellos te vivan, mi Dios del cielo, y te disfruten, mi Dios amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo rogamos, Señor, creyendo y creyendo que tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos en este momento. Quiero simplemente recordarles que estemos en oración por este avivamiento que necesitamos, que ore por sus hermanos, que interceda por sus hermanos, que interceda por esta nación y por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, para que nuestra fe no falte, para que nos acerquemos cada vez más a Dios y podamos buscar su rostro todos los días de nuestra vida. Que estemos en oración los unos por los otros. Este martes a las 6 de la tarde tenemos el culto de oración. Esté presente, hágase presente, escriba sus peticiones para que las tengamos en cuenta el martes a las 6 de la tarde cuando oremos todos juntos. De lo contrario, el próximo domingo a las 11 de la mañana estaremos aquí una vez más trayendo palabra del Señor. Recuerde que las ofrendas son bienvenidas. Ahí el hermano Alberto les va a poner seguramente
en los mensajes, o ya lo puso en los mensajes, el switch y el número de Plusgiro para que usted haga su depósito ahí electrónicamente y lo pueda recibir la iglesia. Todavía tenemos muchas cuentas que pagar, aunque no nos estemos congregando, y que Dios lo acompañe, que Dios los bendiga, que Dios los guarde una vez más, y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde y el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga, hermano.